Lo encendí todo. El estudio de mi hermano ardió como un infierno personal, las llamas devorando no solo sus falsificaciones baratas, sino también el último rastro de la confianza que alguna vez compartimos. Él gritó mi nombre desde la calle, ahogado en humo y lágrimas, pero yo solo observé desde la azotea, con el corazón latiendo al ritmo de una sinfonía de venganza que había compuesto durante años. Nadie espera que el hermano traicionado sea el que enciende la mecha. Pero en Madrid, donde el arte sangra y las familias se desangran, la justicia a veces llega con olor a óleo quemado. Me llamo Javier Ruiz, y mi vida siempre ha sido un lienzo manchado de colores que nadie quería ver. Nací en las afueras de Madrid, en un barrio obrero donde el sol quema la piel pero no ilumina los sueños. Mi madre, una costurera con manos callosas, me enseñó a coser retazos de tela en formas imposibles. Y mi padre, un mecánico que olía a gasolina y cerveza rancia, me regaló mi primer pincel, un palo astillado con cerdas robadas de un viejo cepillo. Pero fue mi hermano mayor, Carlos, quien me convenció de que el arte era mi salvación. Pinta, Javi, me decía mientras compartíamos una cama estrecha en nuestra casa de 3 habitaciones. El mundo necesita tus locuras en color. Él tenía 18 entonces, yo 12, y sus palabras eran como un faro en la niebla de la pobreza. Años después, cuando cumplí 25, Carlos ya era el rey de las galerías menores de Malasaña. Alto, con esa sonrisa de tiburón que engatusa a los críticos, se había convertido en marchante de arte. Yo, en cambio, seguía siendo el hermano invisible, garabateando en un sótano húmedo de lavapiés, rodeado de lienzos que acumulaban polvo como promesas rotas. Mis pinturas no eran para el mercado, eran gritos mudos, explosiones de rojo y negro que capturaban la rabia de los olvidados. Las grietas en las fachadas de los edificios centenarios que escondían almas rotas. Son demasiado crudas, Javi, me decía Carlos cuando le mostraba mis obras. El público quiere sueños, no pesadillas. Pero yo pintaba pesadillas porque las vivía, la muerte de nuestra madre por un cáncer que no pudimos pagar, el alcoholismo de padre que lo llevó a la tumba 2 años después, y la soledad que nos dejó a los dos. Huérfanos de afecto pero ricos en rencores. Un día de otoño, con las hojas de los plátanos amarilleando las aceras de la Gran Vía, Carlos irrumpió en mi sótano. Llevaba un traje barato que le colgaba como una piel prestada, y en los ojos, ese brillo codicioso que yo empezaba a reconocer. Necesito tu ayuda, hermano, dijo, abrazándome con fuerza falsa. Tengo una exposición en el Círculo de Bellas Artes. Nada grande, pero podría ser nuestro boleto. Le mostré mis lienzos, Queens cuadros grandes, cada uno una herida abierta. El primero, sangre en el asfalto, representaba el accidente de madre, un taxi aplastando su silueta contra el pavimento mojado. Otro, el eco del padre, era un retrato distorsionado de él, con botellas vacías como venas en su cuello. Carlos los miró con desdén, pasando los dedos por las texturas rugosas como si evaluara mercancía defectuosa. No valen nada, Javi, soltó al fin, con esa franqueza que disfrazaba de honestidad. Son primitivas. Demasiado personales. Nadie pagaría por esto. Sentí el golpe en el pecho, como si hubiera pinchado una vena. Esas pinturas eran mi alma desollada. Lo único que me mantenía cuerdo en noches de insomnio donde oía los fantasmas de mis padres susurrando reproches. ¿Y si las vendo por ti? Haré lo que pueda. 50 euros cada una, para recuperar algo. Reí, amargo, porque 50 euros era el precio de un café en un bar de Postín. Pero accedí, porque era mi hermano, y en nuestra familia destrozada, la sangre aún significaba algo. O eso creía. Pasaron semanas. Carlos organizó una subasta informal en un bar de Chueca.
lleno de hipsters con cervezas artesanales y tatuajes que pretendían ser arte. Vendió todo, Wins lienzos por 750 euros en total. Me trajo el dinero en billetes arrugados, como limosna. No hubo compradores serios, explicó, evitando mis ojos. Pero al menos no se pudrirán en tu sótano. Invertí ese dinero en más óleo y lienzo, pintando con furia renovada, ignorando el vacío que crecía en mí como una grieta en la pared. La traición se reveló en una noche de invierno, cuando la lluvia azotaba los cristales de mi ventana como dedos acusadores. Estaba en un café de la Plaza Mayor, sorbiendo un cortado amargo, cuando vi un anuncio en el móvil. Una galería en Salamanca exhibía obras maestras olvidadas de Madrid. El corazón me dio un vuelco al reconocer mis trazos en las fotos. Sangre en el asfalto colgaba allí, restaurada, enmarcada en oro, con un precio de 20.000 euros. Llamé a Carlos, furioso. Explícame esto, cabrón. Su voz era calmada, casi condescendiente. Es negocio, Javi. Tus pinturas eran brutas, las refiné un poco. Agregué toques míos. Las hice vendibles. Firmé como anónimo, pero el crédito es nuestro. Nuestro. Esa palabra me envenenó. No eran suyas. Eran mías. Y él las había mutilado. Vendido mi dolor por un puñado de euros mientras se embolsaba el resto. Colgué, y el mundo se tiñó de rojo. Esa noche, no dormí. Caminé por las calles empedradas de Madrid, bajo la luz mortecina de las farolas, planeando. No era solo dinero, era mi identidad, mi legado, robado por el hombre que juró protegerme. La semilla de la venganza germinó entonces, en el frío de diciembre, alimentada por recuerdos de infancia donde Carlos me prometía un futuro que nunca llegó. Pero no sabía aún lo profundo que era el pozo. Su plan secreto era mucho más oscuro, un abismo que me arrastraría a mí también. Los días siguientes fueron un torbellino de rabia contenida. Fui a la galería, fingiendo ser un comprador casual. La dueña, una mujer de 50 con labios pintados de escarlata y ojos que escudriñaban almas, me mostró mi obra. Es impactante, ¿verdad, anónimo? Pero con alma de genio marginado. Toqué el lienzo, sintiendo las capas falsas que Carlos había agregado, un velo de azul etéreo que suavizaba mi rabia cruda. «¿Cuánto por originalidad?», murmuré. Ella rió. «Esto es arte puro. El marchante dice que es de un artista callejero que desapareció». Desaparecí. Yo era el fantasma en mi propia historia. Regresé a mi sótano, donde los pocos lienzos que quedaban me miraban como testigos mudos. Allí conocí a Elena, mi salvavidas inesperada. Ella era la barista del café, una andaluza de ojos verdes y cicatrices invisibles, que había huido de Sevilla tras una relación tóxica. «Tus dibujos en la servilleta», me dijo una tarde, «cuentan más que cualquier novela». Le conté todo. O casi, la traición de Carlos, el robo de mi alma en Canvas. Elena escuchó, con esa empatía feroz de quien ha sangrado en silencio. «Los hermanos son veneno dulce», dijo. «Pero tú puedes ser el antídoto». Ella se convirtió en mi confidente, mi musa, pintando con palabras mientras yo trazaba planes con pinceladas de odio. Empecé a seguir a Carlos. Sus rutinas eran predecibles, mañanas en cafés de la carrera de San Jerónimo, tardes en galerías de la Plaza de Oriente, noches en bares de la Latina donde cerraba tratos con copas de Rioja. Descubrí que no era solo mi arte, había más. En su apartamento de Chamberí, un loft prestado por un coleccionista, encontré facturas ocultas. Mis pinturas no eran las únicas. Vendía falsificaciones de maestros menores. Pero el dinero fluía como vino en una fiesta, miles de euros lavados a través de subastas ficticias. «¿Qué escondes, hermano?», susurré a la puerta cerrada.
mientras él reía con una mujer desconocida dentro. La primera grieta en su armadura llegó en una cena familiar improvisada. Solo quedábamos nosotros dos, pero invité a Elena para desequilibrar la balanza. Carlos llegó con una botella de vino caro, su sonrisa intacta. Javi, Elena, qué sorpresa. Comimos paella recalentada, hablando de madre, de cómo ella bordaba sueños en manteles. Pero bajo la mesa, mi pie pisaba el de Elena, señal de que era hora. ¿Recuerdas mis pinturas, Carlos?, pregunté casualmente, cortando un langostino. Él palideció un segundo, pero se recompuso. Claro, las vendí por ti. ¿Por qué? Porque vi una en Salamanca. 20.000. No 50. El silencio cayó como una guillotina. Elena intervino. Suave, el arte es familia. No, debería quedarse en casa. Carlos rió nervioso. Es negocio, Javi. Tú no entiendes. Pero yo entendía. Entendía que la familia era su excusa para saquear. Esa noche, solo en mi sótano, pinté el traidor. Un retrato de Carlos con rostro de Judas. Monedas de oro cayendo de su boca abierta. Elena lo vio y tembló. Esto es peligroso, amor. La venganza come el alma. Le besé la frente, oliendo a jazmín y miedo. Mi alma ya fue comida. Pero no sabía que Elena guardaba sus propios secretos, y los que se enredarían en mi telaraña. La venganza no es un relámpago, es una tormenta que se gesta en silencio, nublando el cielo antes de descargar su furia. Empecé pequeño, como un pintor que prueba trazos en un boceto. Aquel email de Carlos fue fácil. Usaba la misma contraseña de la infancia, Ruizáchenos para siempre. Lo que encontré me heló la sangre, correos con galeristas de Barcelona y Valencia, negociando obras exclusivas que eran mis lienzos, alterados y revendidos como descubrimientos anónimos. Pero había más, transferencias a cuentas offshore, menciones a un socio en Sevilla. ¿Elena? No, imposible. Ella era mi luz en la oscuridad. Decidí contraatacar en su terreno, el arte. Contacté a un viejo amigo de la Facultad de Bellas Artes, Miguel, un crítico caído en desgracia que ahora reseñaba exposiciones para un blog obscuro. Necesito que huelas el escándalo, le dije por teléfono, con voz ronca de insomnio. Le envié fotos de mis originales junto a las versiones refinadas. Miguel, con su acento gallego arrastrado, rió. Esto es oro, Javi. Falsificación con sabor a traición fraternal. Publicaré mañana. El artículo salió como un petardo, El marchante fantasma, arte robado en las venas de Madrid. Nombraba a Carlos sin pruebas directas, pero insinuaba lo suficiente para que las redes ardieran. Carlos me llamó esa misma tarde, voz temblorosa por primera vez. Estás loco, Javi. ¿Quieres arruinarme? Tú empezaste. Respondí, pintando mientras hablábamos, el pincel salpicando rojo como sangre. Esos cuadros son míos. Colgó, pero el daño estaba hecho. Galerías cancelaron citas, coleccionistas murmuraron. Elena me abrazó esa noche, su cuerpo cálido contra el mío en la cama improvisada de mi sótano. Lo merecía, murmuró, besándome el cuello. Pero en sus ojos vi un destello de duda, como si midiera el abismo que cavábamos juntos. La escalada vino rápido. Carlos contraatacó, difundió rumores de que yo era un adicto inestable, que mis pinturas originales eran delirios de un loco. Amigos comunes me evitaron, incluso Miguel recibió amenazas anónimas. Caminé por el Retiro una mañana brumosa, alimentando a los patos con migas de pan duro, planeando el siguiente golpe. Recordé a nuestra madre, como Carlos la ignoraba mientras ella cosía hasta sangrar los dedos, priorizando sus contactos en la universidad. Él siempre fue el dorado, me había dicho ella en su lecho de muerte.
Voz un hilo. Tú eres el fuego, Javi. No lo dejes apagar. Ese recuerdo me impulsó. Infiltrarme en su mundo fue como sumergirme en un río contaminado. Me presenté en una subasta privada en el Hotel Pelas, disfrazado con un bigote postizo y un traje alquilado que picaba como ortigas. Carlos estaba allí, sudoroso bajo las arañas de cristal, subastando un nuevo descubrimiento, ni el eco del padre, ahora titulado Sombras Familiares, valuado en 30.000. Lo compró un empresario catalán, aplaudiendo como si adquiriera un trofeo. Me acerqué después, fingiendo interés. Impresionante pieza. Del artista. Carlos me miró, confundido. Luego su rostro se endureció al reconocerme. Javi, ¿qué coño haces aquí? Susurré, recordándote que el arte no se roba sin pagar. Le clavé una nota en el bolsillo. Devuélveme lo mío, o el fuego viene por ti. Él no devolvió nada. En cambio, escaló, denunció mis pinturas restantes como bien cultural robado, alegando que yo las había tomado de su estudio compartido. La policía allanó mi sótano una madrugada, con Elena gritando desde la escalera mientras se llevaban mis lienzos como evidencia. Es mi hermano. Por Dios, supliqué al inspector. Un hombre de bigote gris y ojos cansados. Familia complicada, murmuró él, cerrando la puerta. Solo quedaron las paredes desnudas, manchadas de fantasmas. Elena se derrumbó conmigo esa noche, llorando en mis brazos. No puedo verte así, Javi. Es como ver a mi padre destruirse por orgullo. Su confesión me detuvo en seco. Tu padre. Ella se apartó, ojos rojos. Era artista en Sevilla. Mi ex lo arruinó, vendiendo sus obras como suyas. Lo mató, indirectamente. Por eso huí. El paralelismo me golpeó como un puñetazo. Ella no era solo musa, era espejo de mi rabia. Nos amamos entonces con desesperación, cuerpos enredados en sábanas sucias, sellando un pacto silencioso, venganza compartida. Pero el twist se avecinaba, invisible como la niebla del Manzanares. Una semana después, recibí un paquete anónimo, fotos granuladas de Carlos con un hombre corpulento en un almacén de Vallecas. El tipo era conocido, Raúl Vargas, un lavador de dinero ligado a la camorra italiana que operaba en Madrid. Las notas adjuntas detallaban transacciones, mis pinturas no eran solo falsificadas, servían de cobertura para blanquear euros sucios de tráfico de arte robado. Carlos no era un simple traidor, era un criminal, y su plan secreto involucraba a tipos que no perdonaban errores. El pánico me invadió, mezclado con un júbilo oscuro. Ahora tenía munición real. Llamé a Miguel de nuevo. Esto es más grande. Crimen organizado. Él dudó. Javi, estás jugando con fuego. La policía. No yo. Pero yo no quería policía. Quería que Carlos ardiera solo. Planeé el siguiente paso, una exposición falsa. Mía. Donde expondría sus pecados en lienzo vivo. Elena me ayudó a organizar. Alquilamos un espacio en un edificio abandonado de Usera, invitando a críticos y coleccionistas vía redes anónimas. Pinté furiosamente El marchante ladón, un díptico donde Carlos era un vampiro chupando sangre de mis obras. La noche de la exposición, Madrid llovía a cántaros, pero vinieron 50 almas curiosas. Carlos irrumpió a mitad, empapado, ojos inyectados en pánico. Esto es calumnia. Lo enfrenté en el centro, bajo focos improvisados. Muéstrales las fotos, hermano. O las muestro yo. El clímax de esa noche fue eléctrico. Él se quebró, confesando ante flechis de móviles, solo quería salvarnos. Javi. Las deudas de padre. Mentira. Las fotos cayeron como bombas, y el público jadeó. Pero en ese caos, vi a Elena susurrar algo a un hombre en las sombras. ¿Quién era?
El corazón me falló un latido. La exposición en Usera fue el catalizador, pero no el incendio. Al día siguiente, los periódicos de Madrid El País a veces destaparon el escándalo, hermano contra hermano, arte y crimen en la capital. Carlos desapareció. Su teléfono muerto. Su loft vacío salvo por botellas rotas y facturas pendientes. La policía lo buscaba ahora. No por mí, sino por las conexiones con Vargas. Yo, en cambio, me convertí en el héroe involuntario, entrevistas en radio, galeristas llamando para auténticos Ruiz. Pero el sabor era ceniza. Cada victoria era un corte más profundo en mi alma, recordándome que la venganza no cura, infecta. Elena se volvió distante. Necesito espacio, Javi, dijo una mañana, mientras el sol filtraba por las persianas rotas de mi sótano restaurado. Esto nos está consumiendo. La abracé, oliendo su perfume a vainilla, pero sentí el abismo entre nosotros. ¿Es por tu pasado?, pregunté. Ella negó, pero sus ojos traicionaban mentiras. Esa tarde, la seguí. Caminó por la Puerta del Sol, multitudinaria como siempre, hasta un café discreto en la calle Preciados. Allí se encontró con el hombre de la exposición, bajo, con cicatriz en la mejilla, acento andaluz puro. Hablaban en susurros, ella pasando un sobre. Mi mundo se tambaleó. ¿Traición doble? Regresé a casa. Rabia hirviendo. Pinté la muse falsa. Un retrato de Elena como serpiente enredada en rosas espinosas. Lágrimas de verde veneno. Pero el pincel temblaba. El amor y el odio se fundían en un barro gris. Llamé a Miguel. Investiga a Elena López. De Sevilla. Su respuesta llegó horas después. Javi, aléjate. Su ex no era solo un ladrón, era Vargas. Ella es testigo protegida, infiltrada en círculos artísticos para la policía. El suelo se abrió bajo mis pies. Elena no era víctima, era cazadora. Y yo, su cebo involuntario. La revelación me paralizó. Recordé sus noches susurrando planes. Su empatía que ahora parecía cálculo frío. ¿Me usó para llegar a Carlos? ¿O era genuino? ¿Y Vargas la perseguía aún? Corrí a su apartamento en Carabanchel, un piso modesto con vistas a la M30. La encontré empacando, maletas abiertas como heridas. Dime la verdad, grité, empujando la puerta. Ella se giró, pálida. Te lo iba a contar. Vargas mató a mi padre. Vendió sus obras para tapar deudas de droga. Carlos. Lo conoció en una subasta. Yo vine a Madrid para cazarlo. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Te amé, Javi. De verdad. Pero el deber. El conflicto me desgarró. ¿Perdonar? ¿O unirla a mi venganza? La besé con furia, mordiendo sus labios hasta saborear sal. Eres parte ahora, Jade. O mueres conmigo. Ella accedió, temblando. Y esa noche trazamos un plan conjunto: atraer a Carlos y Vargas a una trampa final, usando una subasta de reconciliación como señuelo. Los preparativos fueron febriles. Alquilamos el sótano de una galería en el barrio de Las Letras, colgando mis pinturas auténticas junto a falsificaciones de Carlos. Invitamos a través de canales oscuros un email anónimo prometiendo el lote perdido de Ruiz, con secretos que valen millones. Carlos mordió el anzuelo. Lo vi en un mensaje interceptado. Necesito esto. Vargas. Es mi salida. Elena contactó a su gente policial, pero en secreto, solo observación, no intervención. Mentía. Lo sabía. Pero el juego era demasiado adictivo. La noche de la subasta. El aire olía a tormenta. Madrid bullía fuera, con cohetes lejanos de alguna fiesta patronal, pero dentro, la tensión era un cable vivo. Llegaron primero los compradores falsos amigos de Miguel disfrazados. Luego Carlos, flaco, ojeroso, con un traje que le colgaba como piel muerta.
Javi, susurró al verme. Perdóname. Fue por dinero. Por salvar la casa familiar. Mentira otra vez. La casa estaba hipotecada por sus deudas. Lo abracé, fingiendo lágrimas. Todo olvidado, hermano. Vargas entró después, escoltado por 2 gorilas. Bajo, cicatrizado, con ojos de rata. Elena se tensó a mi lado, detrás de un biombo. «Es él», murmuró. La pucha empezó, mis lienzos subiendo a cifras absurdas, el dinero falso cambiando manos. Carlos sudaba, cerrando tratos con Vargas para lavar el lote. En el clímax, cuando el martillo iba a caer, grité, «¡Basta!». Luces se encendieron, revelando cámaras ocultas. Esto es por madre, Carlos. Por cada pincelada robada. El caos estalló. Vargas sacó una pistola, pero Elena emergió, gritando policía. No era solo observación, su equipo irrumpió, esposas clicando. Carlos me miró, traicionado. Tú. Con ella. El disparo vino de uno de los gorilas, rozando mi hombro, sangre caliente empapando mi camisa. Caí, el mundo girando en rojo. Lo último que vi fue a Elena arrodillada, presionando la herida. Aguanta, amor. Lo logramos. Pero en los hospitales de La Paz, la verdad siempre sale. Desperté con vendajes y esposas. Complicidad en fraude, dijo el inspector. Elena había mentido, me usó para atrapar a Vargas, y mi venganza era ahora cargo penal. Carlos, en la celda contigua, rió a través de la pared, bienvenido al infierno, hermano. El hospital olía a desinfectante y promesas rotas. Un purgatorio blanco donde los pitidos de las máquinas marcaban el ritmo de mi caída. 3 días atado a una cama, con Elena visitándome a hurtadillas, sus ojos hinchados de culpa. Fue necesario, Javi. Vargas habría matado a más. La odiaba y la amaba en oleadas, como mareas en la Costa Brava. ¿Y yo? ¿Soy colateral? Ella lloró, besando mi mano vendada. Te sacaré de esto. Pero sus besos sabían a despedida. Carlos fue el primero en caer. Lo extraditaron a Sevilla por lavado. Sus obras maestras confiscadas como evidencia. En las noticias, lo mostraban demacrado, declarando, mi hermano me empujó a esto. Mentira suprema. Yo, mientras, enfrentaba cargos, obstrucción, incitación al fraude. Miguel testificó a mi favor, era víctima, no villano, pero el juez, un madrileño de ley seca, vio solo drama familiar. Señor Ruiz, el arte no justifica el caos. Fianza de 10.000, que Elena pagó con fondos protegidos. Salí, cojeando, al mundo que había incendiado. Madrid me recibió con indiferencia cruel. Mi sótano, sellado por la policía, mis pinturas, en almacenes judiciales. Vagaba por las Cibeles, bajo la diosa de piedra que parecía burlarse, planeando el siguiente acto. La venganza no termina con esposas, muta. Descubrí el twist mayor en una carta de Carlos, smugleada por un guardia corrupto. No fui yo quien empezó. Javi. Madre tenía un secreto. Esas pinturas no eran solo tuyas. Ella pintaba en secreto, y yo las guardé para protegerte. Vargas la mató, no el cáncer. Por un lienzo que vio, uno que delataba su re. El mundo se invertía. Madre, pintora, recordé sus manos manchadas no solo de hilo, sino de colores ocultos en el taller improvisado. Ella me había enseñado a mezclar óleos en la cocina. Para el alma, decía. ¿Y el cáncer? ¿Encubrimiento? Corría la vieja casa en las afueras, ahora un cascarón vacío. Bajo el suelo del ático, encontré un baúl, lienzos amarillentos, firmados M. Ruiz. Escenas de corrupción en los muelles de Valencia, con rostros que coincidían con Vargas joven.
Mi madre no era víctima pasiva, era testigo. Y su arte. Arma. Lágrimas calientes rodaron mientras pintaba a la pintora silenciada. Un homenaje furioso. Elena me encontró allí, cubierta de polvo. Lo sé todo, dijo. Vargas confesó bajo presión. Tu madre lo vio traficando antigüedades, pintó pruebas. Él la envenenó lento, simulando cáncer. La abracé. Rabia compartida. Ahora lo pagará de verdad. Pero ella dudó. La policía lo tiene. Déjalo ir. No. La venganza era mía, no de uniformes. Planeamos en secreto, yo distraería con una exposición de reconciliación en el Reina Sofía, contactos de Miguel abrieron puertas, invitando a ex socios de Vargas como honorables coleccionistas. Elena filtraría datos para que escapara temporalmente, dándome tiempo para confrontarlo. Es suicidio, protestó ella. Es justicia poética. La exposición fue un triunfo aparente. Redención en colores, titulé, colgando mis obras junto a las de madre, restauradas. Críticos aplaudieron, un ciclo familiar cerrado en genio. Pero bajo la superficie, cables de vigilancia. Vargas, liberado bajo fianza por un tecnicismo, mordió, llegó con séquito. Ojos codiciosos en los lienzos. Bonito show, chico, gruñó en una parte. Tu madre era entrometida. Tú lo eres más. Lo atraje al almacén trasero, fingiendo un lote privado. Elena vigilaba desde fuera, pistola oculta. Por ella, dije, mostrando el baúl. Vargas rió, sacando un cuchillo. Arte no mata. Pero yo no necesitaba matar, solo exponer. Activé las cámaras, su confesión grabada. Rostro en close-up admitiendo el veneno. Maldita puta pintora, escupió. Suficiente. La policía irrumpió segundos después de Elena había llamado. Vargas cayó, esposado, gritando maldiciones. Carlos, desde prisión, me escribió, perdóname. Era por proteger su secreto. Demasiado tarde. Pero el costo, Elena herido en el tiroteo. Bala en la pierna. Valió la pena, murmuró en la ambulancia, mientras yo sostenía su mano, sangre en mis dedos como óleo fresco. La prensa lo llamó el juicio del lienzo. Yo, libre de cargos, me convertí en celebridad, libros, documentales. Pero la fama era hueca. Caminaba por la Alhambra en una visita impulsiva a Granada, buscando paz en arcos moriscos, y encontré solo ecos de pérdida. La libertad llegó envuelta en aplausos, pero pesaba como cadenas invisibles. Tras el arresto de Vargas, Madrid me coronó el vengador del arte, con portadas en El Mundo y entrevistas en TVE donde derramaba lágrimas editadas sobre madre. Vendí originales por cientos de miles. Compré un loft en Salamanca con vistas al Bernabéu, pero cada noche, el silencio gritaba. Elena se recuperó en un piso protegido. Nuestra relación un hilo tenso, te amo. Pero esto nos rompió, confesó por videollamada, su rostro pixelado como un lienzo inacabado. Vuelve, supliqué. El arte necesita musas. Ella colgó, dejando un vacío que pinté en negro absoluto. Carlos salió en libertad condicional 6 meses después. Un esqueleto con ojos hundidos. Me buscó en mi nueva vida, tocando el timbre del loft a medianoche. Hablemos, Javi. Lo dejé entrar, oliendo a arrepentimiento rancio. Sentados en mi estudio reluciente lienzos caros. Luces LED. Revivió el pasado. Madre me lo contó todo antes de morir. Taché a Javier del mundo sucio. Intenté con las pinturas, las vendí baratas para que no atrajeran a Vargas, que la vigilaba. Pero el dinero me tentó. Falsifiqué para tapar agujeros. Sus palabras eran un bálsamo envenenado. ¿Por qué no me dijiste? Él lloró. Porque eras el puro. El artista. Yo,
El fracaso. Perdoné, o fingí. Compartimos vino. Recordando infancia, carreras por el Parque del Oeste. Sueños de gloria. Pero bajo la superficie, el rencor latía. Le di un lienzo en blanco, pinta tu verdad. Se fue al alba, prometiendo redención. Semanas después, su verdad llegó, una pintura enviada por mensajero. El hermano traidor. Un autorretrato brutal donde yo era el villano. Manipulador. El Twist había grabado nuestras charlas, vendiéndolas a un tabloide como exclusiva. El Vengador es el verdadero monstruo. Escándalo doble. Mi reputación se resquebrajó. Galerías cancelaron. Elena rompió definitivamente. Eres como el ahora. Tóxico. El abismo me tragó. Bebí Rioja en bares de Malasaña, coqueteando con el olvido. Hasta que Miguel me sacó, pinta. Javi. No bebas. Obedecí. Creando ciclo de la traición. Una serie de 20 lienzos que exponían no solo a Carlos y Vargas, sino a mí, mi rabia como cáncer metastásico. La inauguración en el Tyson fue catártica, público sollozando ante el espejo roto, donde mi rostro se fundía con el de Carlos y Madre. Allí, en el clímax emocional, apareció él. Carlos, sobrio, con una carta. Esto cierra el círculo. Perdóname de verdad. Pero el verdadero clímax vino después, en una confrontación privada en el templo de Devot, bajo la luna llena que teñía el Nilo falso de plata. Te usé tanto como tú a mí, admití, viento azotando nuestras chaquetas. Él asintió. Somos veneno mutuo. Pero Madre querría paz. Nos abrazamos, lágrimas saladas, y por un instante, creí en redención. Caminamos por la orilla, hablando de futuro, una galería compartida, honrando su legado. Elena volvió esa semana, cojeando levemente, con una sonrisa tentativa. Vi tu serie. ¿Es honesta? Nos amamos lento, curando heridas con toques suaves, planeando una vida lejos de sombras. Pero la venganza deja huellas. Una noche, revisando emails viejos, encontré el plan secreto final de Carlos. No era redención. Había vendido los derechos de su pintura a un productor de Hollywood, twistando mi historia en un thriller donde yo era el antagonista loco. Millones en su bolsillo. Mi dolor como guión. La furia renació. Pero esta vez, fría. No incendié nada, escribí. Una denuncia anónima a la Interpol, pruebas de que Carlos había ocultado más sobre Vargas. Un lienzo de Madre con códigos bancarios. Lo arrestaron de nuevo, gritando mi nombre en las noticias. Elena me miró, horrorizada. Deitant, Javi. O te conviertes en el monstruo. Pero el monstruo ya estaba hecho. El final no es un corte limpio, es un desgarro que deja bordes irregulares, sangrantes por años. Con Carlos de vuelta en prisión, esta vez por evasión fiscal agravada. Mi vida se estabilizó en una falsa calma. Elena y yo nos mudamos a un pueblo en Toledo. Casas de adobe blanco y olivos centenarios que susurraban secretos al viento. Pintaba allí lienzos de luz dorada, renacer en arcilla, paisajes que curaban en lugar de herir. Ella escribía un libro sobre arte y trauma, capítulos dedicados a Madre, a mí. Somos supervivientes, decía, acurrucada en mi regazo bajo las estrellas. Pero las noches traían pesadillas, llamas en el estudio, disparos en el almacén. El rostro de Carlos disolviéndose en humo. El twist definitivo llegó en primavera, cuando un sobre llegó sin remitente. Dentro, un lienzo pequeño, anónimo, el secreto final, firmado con la M de Madre. Representaba a 3 figuras entrelazadas, un niño yo, un adolescente Carlos, y una mujer con ojos sabios, pero en el fondo, un cuarto sombra, un bebé no nacido. La nota adjunta, en letra temblorosa de Carlos desde la cárcel: Madre perdió un embarazo por el estrés de Vargas. Eras mellizos, Javi. Yo no soy el mayor,
éramos pares. Ella me hizo prometer protegerte. Pero el secreto me rompió. Ahora lo sabes, la traición empezó en el vientre. El mundo se detuvo. No éramos hermanos por sangre sola, éramos mitades de un todo fracturado. Lloré hasta el amanecer. Elena sosteniéndome. Su propia revelación saliendo, yo también perdí un hijo. Con mi ya ex. Por eso te entendí tanto. El lazo se tensó, uniéndonos en pérdida compartida. Viajé a la prisión de Soto del Real, cara a cara con Carlos a través de cristal. Mellizos, repetí. Él asintió, lágrimas surcando arrugas prematuras. Perdóname por cargar solo el peso. La venganza nos mató a ambos. Nos tocamos las manos en el vidrio, fríos como mármol, y por primera vez, sentí cierre, no absolución, sino aceptación. Regresé a Toledo transformado. Organicé una exposición itinerante, Heridas compartidas, donando ganancias a viudas de artistas marginados. Madrid la acogió en el Prado. Multitud llorando ante el lienzo del secreto. Elena dio a luz 9 meses después. Un niño de ojos verdes y rizos oscuros, al que llamamos Mateo el regalo de Dios. Lo pinté sosteniendo un pincel diminuto. Inocencia renovada. Pero la venganza deja ecos. Carlos salió años después. Un hombre quebrado que abrió un taller para presos, enseñando arte como terapia. Nos vimos una vez, en un café de la Plaza Mayor, bajo nieve ligera. Somos libres ahora, dijo. Asentí, pero en mi corazón. La cicatriz latía, el fuego que encendía aún ardía bajo cenizas. Hoy, pinto en silencio, sabiendo que el arte no es solo belleza, es el grito de los traicionados, el bálsamo de los perdonados. Madrid brilla a lo lejos, eterna y cruel, pero en mi lienzo, la luz gana. La venganza terminó, pero la historia, nuestra historia, continúa, pincelada a pincelada, irrevocable.